Saludos de éxito divino, estudiantes de la Biblia y del Espíritu de Profecía. Saludamos al estudiante Matus Vega y su familia que nos ven en Veracruz, México. Soy Enoc Martín con ustedes en el análisis profundo de la palabra de Dios a través de las lecciones de escuela sabática. El título de nuestra lección es Ídolos del alma y otras lecciones de Jesús. Pero para continuar vamos a arrodillarnos y orar. Padre viviente que está en los cielos, santificado sea su nombre. Pedimos su Santo Espíritu, que sea nuestro Maestro y nosotros, sus alumnos. Es nuestra petición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Niños en años y niños en Cristo es nuestro primer punto a analizar. Mateo capítulo 18, el verso 1 dice: En aquel tiempo se llegaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Debemos estar capacitados para identificar cuando Cristo se refiere a un niño en años, niño literal, y cuando Cristo se refiere a un niño en el Señor, un seguidor de Cristo. Mateo 18, verso 2. Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos. Acá se refiere a un niño en años, literalmente un niño. Mateo 18, verso 3. Y dijo: os aseguro que si no os cambiáis y os volvéis como niños, jamás entraréis en el reino de los cielos. Este verso se refiere a niños seguidores de Cristo, adultos seguidores del Señor, igual que está registrado en Mateo capítulo 11, verso 25. En ese tiempo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Estos niños de este verso se refiere a adultos seguidores de Cristo que se dejan guiar a la verdad como niños. Tanto así que según este verso, el Padre le revela cosas, verdades que a los entendidos y sabios no se los revela. Revelarle implica inspiración, implica mostrarle las cosas ocultas, secretas de Dios a los adultos seguidores de Cristo. Especialmente ahora, en nuestro tiempo, debemos tener la fe de un niño, que no vacile, que no dude. ¿Por qué? Porque la inspiración nos comenta una cita vital en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en la página 681. La palabra de Dios nos enseña que este es el tiempo, por encima de todos los demás, cuando podemos esperar que venga la luz del cielo. Y cuando llegue esta luz en nuestros tiempos, ¿tendremos la fe de un sabio y entendido para rechazar esta luz que el cielo envía? ¿O tendremos la fe que no vacile y no duda de un niño seguidor de Cristo? Problemas internos se resuelven internamente. Es nuestro punto número 2, basado en Mateo capítulo 18, del verso 15 al verso 17. Leamos el 15. Si tu hermano peca contra ti, ve y muéstrale su falta entre tú y él solo. Si te oye, habrás ganado a tu hermano. Verso 16. Si no te oye, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Verso 17. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Acá se presenta un orden que debiera llevarse estrictamente. Sin embargo, no se lleva, se hace al revés. El orden es primero hablar con el que está en el error, personalmente, solos. Si eso no funciona, hablar con un testigo o 2 testigos que sirvan de apoyo. Y si tampoco eso funciona, entonces hay que avisarle a toda la iglesia. Sin embargo, primero se avisa a toda la iglesia
Y quizá aún no se ha hablado con el que está en el error personalmente. También suele ocurrir y cometerse un error, el tratar un problema de iglesia y llevarlo a los tribunales. Eso no está aprobado por el espíritu de profecía. Para ello leeremos Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 194. Nuestro Señor enseña que las dificultades entre los cristianos deben arreglarse dentro de la iglesia. No debieran presentarse delante de los que no temen a Dios. Si un cristiano es maltratado por su hermano, no recurra a los incrédulos en un tribunal de justicia. Siga las instrucciones que ha dado Cristo. Perdón ilimitado es nuestro tercer punto, basado en Mateo capítulo 18, versos 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Respondió Jesús: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Los rabinos en el tiempo de Cristo, el límite que ponían para perdonar a su prójimo era hasta la tercera vez. Sin embargo, Pedro dijo 7 veces. Pero Cristo fue más allá, 70 veces 7. Algunos pueden argumentar que 70 por 7 son 490 veces para perdonar. Sin embargo, aunque las matemáticas humanas están bien aplicadas ahí, estamos hablando de palabra de Dios. Por ejemplo, Santiago 2:10 dice que el que guarde toda la ley pero ofende en un punto es culpable de todos. Es decir, 10 menos 1 es 0 para Dios. Cuando Cristo dijo 70 veces 7, no le puso un límite para perdonar a nuestro prójimo. En realidad, el número 7 significa la perfección. 70 veces 7 multiplicado con el número perfecto. El libro inspirado, Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 195, dice que esto significa tan frecuentemente como Dios te perdona. Entonces, si decimos que 70 veces 7 es 490 veces el límite para perdonar al prójimo, entonces tenemos que aceptar que el límite de Dios hacia nosotros para perdonarnos es 490 veces. Y usted y yo ya lo hemos sobrepasado. Pero el espíritu de profecía dice que 70 veces 7 significa tan frecuentemente como Dios te perdona. Es decir, el perdón es ilimitado. El príncipe 1 del Sanedrín es nuestro cuarto punto. Mateo capítulo 19, verso 16 dice: entonces un joven se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Este personaje bien se le conoce como el joven rico. Sin embargo, Lucas capítulo 18, verso 18 le llama un príncipe. ¿Por qué se le da el título a este joven rico de príncipe? El deseado de todas las gentes, en la página 479 da la respuesta. Dice: era miembro del concilio de los judíos. Es decir, el joven rico era uno de los miembros del Sanedrín, los máximos líderes religiosos de los judíos. Ahora, ¿dónde vivía este príncipe? Ubiquémoslo, porque es muy importante. Nehemías capítulo 11, verso 1 dice: los príncipes del pueblo habitarán en Jerusalén. ¿Dónde vivía el príncipe, este joven? En Jerusalén. Si seguimos leyendo en Mateo capítulo 19, el verso 18, se nos da un detalle importante. Él preguntó: ¿cuáles? Jesús respondió: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Verso 19, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cristo le menciona a este príncipe los mandamientos que se refieren hacia el prójimo. ¿Por qué? Porque su problema era hacia el prójimo. Y eso se notará con lo siguiente. Mateo capítulo 19, el verso 21. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás
tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Verso 22. Al oír estas palabras, el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. El joven prefirió sus riquezas que ayudar al prójimo. Es por ello que Cristo le citó los mandamientos hacia el prójimo, porque ese era su debilidad. Su idolatría eran sus tesoros y el joven no se había dado cuenta. Bien se sabe que el joven rico no donó sus bienes a los pobres, no siguió a Cristo. Sin embargo, en el análisis final encontramos que el joven rico perdió todas sus posesiones. ¿Cómo lo sabemos? Usted, como lector de la Biblia, como estudiante profundo, en Mateo capítulo 24 se pronosticó la destrucción de Jerusalén y de toda Judea. Y eso se cumplió específicamente en el año 70, cuando el general Tito romano vino y destruyó a Jerusalén. ¿Dónde vivía el joven rico? En Jerusalén. ¿Qué ocurrió con las posesiones del joven? Fueron destruidas, fueron perdidas. Él los perdió al final. La parábola discutida durante siglos, Mateo 20, es nuestro quinto punto. Mateo capítulo 19, el verso 27. Entonces Pedro preguntó: nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Pedro hizo esta pregunta porque Cristo le había dicho al joven rico que si él vendía todo lo que tenía y se lo daba a los pobres, iba a ser tesoros en el cielo. Entonces Pedro dice: y nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué tendremos? Pedro demostró un espíritu del asalariado. El salario es secundario. La obra de salvar almas es primario. Leamos la respuesta. Mateo capítulo 19, el verso 28, se da una respuesta directa. Os sentaréis sobre 12 tronos. Los discípulos se alegraron con esa respuesta. Verso 29, última parte. Recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Eso se puso mejor, que ellos iban a recibir la vida eterna por haber dejado todo y seguir a Cristo. Ahí está la respuesta directa. Sin embargo, hay una respuesta indirecta, y eso lo encontramos en Mateo 20, del verso 1 al verso 16. Antes de entrar a gran escala y analizar cada detalle de la parábola de Mateo capítulo 20, debo leer lo que dice la cartilla de escuela sabática del segundo trimestre del 2016, titulado El libro de Mateo, en la página 77. Dice: la parábola de los obreros y su salario. Aunque durante siglos se ha discutido el significado de esta parábola, noten que se ha discutido durante siglos este significado. Ha llegado el tiempo de entenderlo, entonces, estudiémoslo. Analicemos los elementos que componen la parábola de Mateo capítulo 20 para su mejor comprensión. Empecemos con el que contrata a los obreros. Mateo capítulo 20, verso 1 le llama el padre de familia. ¿Quién es? Mateo capítulo 6, verso 9 dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, el padre que contrata a los obreros representa a Dios el Padre. Ahora veamos quiénes son los obreros. Lucas capítulo 10, del 1 al 2 muestra que son los discípulos. Y los discípulos eran laicos en su mayoría. Entonces, los obreros representan a los laicos de todos los tiempos. Ahora analicemos qué representa la viña, a donde son enviados los obreros. Una viña es un campo. Mateo capítulo 13, verso 38 dice: el campo es el mundo. Entonces, la viña representa al mundo donde son enviados a trabajar los siervos. También encontramos que esta parábola está formada por la parte clara, es decir,
el día. Como Jesús lo definió, San Juan capítulo 11, verso 9, ¿no tiene el día 12 horas? Se refería a la parte clara, 12 horas de parte clara. Y se puede corroborar en Mateo capítulo 20, verso 1, en el término mañana. También Mateo capítulo 20, verso 8, al atardecer. Estos términos, mañana y tarde, forman la parte clara, es decir, las 12 horas con el sol. ¿Qué representa el sol? El símbolo perfecto del día. Salmos 119, verso 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y una luz a mi camino. ¿Qué es lo que da la palabra de Dios? Luz. ¿Qué es lo que da el sol? Luz. Entonces, el sol en profecía representa a la palabra de Dios. Es interesante notar esto, que el sol, la Biblia, empezó a salir o empezó a escribirse con Moisés. Desde Moisés en adelante existe la palabra de Dios, nuestro sol espiritual. Sin embargo, el profeta Amós nos menciona en el capítulo 8, en el verso 11 y 12, una profecía donde la gente irá errante de mar a mar buscando la palabra de Dios y no la hallarán, implicando que el sol espiritual, la Biblia, en algún momento se va a ocultar y ya no lo tendremos. Pero puesto que hoy lo tenemos y todavía lo podemos estudiar, implica que estamos viviendo todavía en el tiempo de la parte clara. Como esto es así, entonces esta parábola es para nosotros. También podemos analizar las horas que se mencionan en la parábola, porque muchos se confunden en esto. En Mateo capítulo 20, el verso 1 dice por la mañana, implicando cuando sale el sol, que en nuestro tiempo sería a las 6 a.m., cuando empieza a salir el sol. Y se menciona también la hora tercera, que en nuestro tiempo sería a las 9 a.m. Y también se menciona la hora sexta, que en nuestro tiempo sería a las 12 p.m., mediodía. Y se menciona la hora novena, que en nuestro tiempo es a las 3 p.m. Y finalmente se menciona la hora undécima. Si se le olvida el resto de las horas, no hay problema, pero que no se le olvide esta hora, la última, la tardía, la hora undécima, la hora 11, que en nuestro tiempo actual es a las 5 p.m. Los obreros de la hora undécima muy bien se podrían llamar los obreros de las 5 p.m., una hora antes de que se oculte el sol. Con esto básico, ahora analicemos la parábola a profundidad. En la parábola de Mateo capítulo 20 hay 5 llamadas de obreros. Empecemos a identificar a la primera llamada de obreros. Está registrada en Mateo capítulo 20, verso 1 y 2. El reino de los cielos es semejante a un propietario padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. La primera característica de este grupo es que sale a contratárseles por la mañana, es decir, cuando empieza a salir el sol, a las 6 a.m., cuando se empieza a escribir la Biblia por Moisés. El primer grupo se relaciona íntimamente con Moisés, que empieza a escribir la Biblia. ¿Y qué grupo existía en ese tiempo? El pueblo de Israel. Ahora, segunda característica, Mateo capítulo 20, verso 2. Convino con ellos en pagarles un denario al día y los envió a su viña. En mi versión dice,
convino. En otras versiones dice concertó. Es decir, convenir y concertar es hacer un trato, es hacer un pacto. El padre de familia, Dios, hace un pacto con el primer grupo. Ahora, analicemos con quiénes Dios hace un pacto. Para ello, iremos a Salmos, capítulo 105, verso 8 al 10. Se acuerda siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, el pacto que concertó con Abraham, de su juramento a Isaac, que estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto eterno. ¿Con quién hizo Dios un pacto? Con el pueblo de Israel. Entonces, el primer grupo es el pueblo de Israel por dos razones. Primero, porque es llamado por la mañana, cuando sale el sol, cuando se empezó a escribir la Biblia. En el tiempo de Moisés, el único grupo que existía eran los israelitas. Segundo, Dios hace un pacto con el primer grupo. Y Dios, en la realidad, hizo un pacto con los israelitas. Es por ello que el primer grupo, indiscutiblemente, representa a los israelitas. Ahora, ¿cuál fue su mensaje? ¿Cuál fue el mensaje original que Dios les dio? El sistema ceremonial, el sistema de sacrificios. ¿Y dónde está avalado? Bueno, no en un capítulo de la Biblia, ni en un versículo, sino en varios libros: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Ahí encontramos que el pueblo de Israel tuvo la verdad original del sistema de sacrificios. Ahora identifiquemos al segundo llamado de obreros a la hora tercera. Para ello, leamos Mateo capítulo 20, verso 3. Volvió a salir cerca de la hora tercera y vio en la plaza a otros desocupados. Verso 4. Les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Notamos que este segundo grupo es llamado a la hora tercera, sumamente importante, y llama y absorbe completamente nuestra atención por lo siguiente. Marcos capítulo 15, el verso 25 dice: era la hora tercera cuando lo crucificaron. Justo la hora que el padre de familia llama al segundo grupo de obreros a la hora tercera, a esa misma hora Cristo estaba crucificado a la hora tercera. ¿Qué estaba haciendo Cristo en la cruz? Aparte de lo que todo mundo sabe, que nos estaba salvando. Pero ¿qué más estaba haciendo Cristo en la cruz? Estaba realizando el segundo llamado, porque los judíos, los israelitas, lo habían rechazado como el Hijo de Dios. Entonces Dios los rechazó también e hizo un llamado desde la cruz a la hora tercera. Pero identifiquemos quiénes fueron ellos. Para eso iremos a Hechos, capítulo 2. Todo estudiante de la Biblia sabe que ese capítulo es donde se registra el Pentecostés, el derramamiento del poder del Espíritu Santo sobre los 120. Hechos capítulo 2, verso 15 dice: estos hombres no están ebrios, como suponéis, siendo que es la hora tercera del día. ¿A qué hora recibieron el poder del Espíritu Santo los 120? A la hora tercera. ¿Por qué? Porque ellos fueron los obreros que fueron llamados a la hora tercera. Definiendo, los obreros de la hora tercera son la iglesia primitiva cristiana, incluyendo los apóstoles. ¿Qué verdad tenían ellos? ¿Qué verdad original? ¿Qué verdad presente Dios les dio para predicar? Es Cristo crucificado, Cristo resucitado y la ascensión de Cristo. Su verdad original era Cristo. Esa era la verdad presente a la hora tercera. Hasta aquí hemos establecido un punto vital. En cada llamada de obreros, Dios les ha dado un mensaje original, una verdad presente cada quien en su tiempo.
Para identificar a la tercera llamada, a la cuarta llamada, a la quinta llamada, debemos de saber qué grupos vinieron después con verdades originales. Habiendo establecido esto, ahora identifiquemos a la tercera llamada de obreros a la hora sexta y a los obreros de la hora novena. ¿Pero por qué los mencionamos juntos? Porque en la Biblia así está establecido. Leamos Mateo capítulo 20, verso 5. Salió otra vez cerca de la hora sexta y de la novena e hizo lo mismo. Notemos que Cristo, en su visión profética, ubica a los obreros de la hora sexta juntos con los obreros de la hora novena. Los pone juntos. ¿Cómo sé que están juntos? Porque dice los obreros de la hora sexta y novena. Los pone juntos. Ahora analicemos cuál es la razón. Los obreros de la hora sexta son el tercer grupo que Dios llamó. ¿Quiénes fueron? Para ello debemos de saber quiénes después de los 120, quiénes después de los apóstoles vinieron con una verdad original, con una verdad nueva que nadie había predicado. Y uno va analizando en el tiempo y encuentra que el único que trajo una verdad nueva después de los apóstoles fue Guillermo Miller. ¿Y qué verdad nueva trajo? Daniel 8:14, que dice: hasta 2300 tardes y mañanas luego el santuario será purificado. Nadie antes de Guillermo Miller había explicado de tal manera como lo hizo Guillermo Miller esa profecía. Daniel 8:14. Desde el 457 a.C. como punto de partida, y terminaba esa profecía el 22 de octubre de 1844. ¿Quién trajo esa interpretación? El siervo de Dios, Guillermo Miller, junto con sus colaboradores. Entonces, los obreros de la hora sexta, el tercer llamado de obreros, fue Guillermo Miller y sus colaboradores, que muy bien hoy le podríamos llamar adventistas del primer día. ¿Pero por qué? Guillermo Miller y sus colaboradores esperaban la segunda venida. Eso los hacía adventistas del primer día, porque Guillermo Miller y la mayoría de sus colaboradores guardaban el domingo. Por eso son adventistas del primer día. Definiendo, los obreros de la hora sexta, el tercer grupo de obreros llamado a la viña, fue Guillermo Miller y sus colaboradores, los adventistas del primer día. Pero Cristo los puso juntos con los obreros de la hora novena. ¿Quiénes son los obreros de la hora novena? Para ello, analicemos quiénes vinieron después de Guillermo Miller con una verdad nueva que ni siquiera Guillermo Miller había comprendido. Y encontramos que fue Elena de White con los pioneros de la iglesia adventista del séptimo día. ¿Qué verdad nueva trajo Elena de White con el resto de sus colaboradores? El juicio investigador de los muertos. Donde Guillermo Miller terminó, empezó Elena de White. Guillermo Miller dijo, Daniel 8:14, los 2300 años terminan el 22 de octubre de 1844. Elena de White vino con las visiones y las revelaciones que el Señor le dio y dijo que el 22 de octubre Cristo pasó en el santuario celestial del lugar santo al lugar santísimo y empezó el juicio investigador de los muertos. Hay una infinidad de citas en la Biblia para reafirmar lo que se dijo desde aquel tiempo. Definiendo, los obreros de la hora novena fueron Elena de White y sus colaboradores, que hoy somos la iglesia adventista del séptimo día. ¿Qué verdad nueva trajimos como movimiento? El juicio investigador de los muertos con la verdad del sábado. Pero la verdad nueva fue el juicio investigador de los muertos. Ahora sí comprendemos por qué Cristo en su visión profética ubicó en su parábola juntos a los obreros de la hora sexta con los obreros de la hora novena. Los obreros de la hora sexta eran los adventistas del primer día y los obreros de la hora novena son los adventistas del séptimo día.
Elena de White estuvo en el movimiento de Guillermo Miller, estuvieron juntos. Es por ello que Cristo en su parábola pone en Mateo capítulo 20, el verso 5, salió otra vez cerca de la hora sexta, adventistas del primer día, y de la novena, adventistas del séptimo día, e hizo lo mismo. Los puso juntos. Porque donde terminó el mensaje de Guillermo Miller, empezó el mensaje de Elena de White. ¡Qué maravilloso! Finalmente llegamos a la hora más trascendental de todas, la hora undécima. La llamada de los obreros a la hora undécima, una hora justo antes de ocultarse el sol. La hora undécima, 5 de la tarde. Debemos llamar la atención a que cada grupo trabajó 3 horas parabólicas. Por ejemplo, el primer grupo trabajó 3 horas, el segundo 3 horas, el tercero 3 horas. El cuarto grupo, los obreros de la hora novena, los adventistas del séptimo día, ¿cuántas horas deben de trabajar? También 3 horas. Pero déjenme decirle que la parábola muestra que solo 2 horas trabajará. Bueno, trabaja 1, trabaja 2 y a la hora undécima se hace un último llamado de obreros. Pero ¿cuál es la razón? La razón es que la condición que tiene hoy la iglesia con trigo y cizaña, así no puede acabar la obra. Pero la buena noticia es esta, que los obreros de la hora undécima no son de otra denominación, son adventistas del séptimo día, pero fieles. Pero ¿por qué decimos que los obreros de la hora undécima son adventistas del séptimo día fieles? Porque la inspiración lo afirma. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en la página 189, dice: las siguientes palabras de Cristo se aplican a la iglesia. ¿Por qué estáis todo el día desocupados? Mateo 26. Cuando uno va a leer Mateo 26, encuentra y dice: volvió a salir cerca de la hora undécima, halló a otros ahí y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Estas palabras, según la inspiración, se aplica a la iglesia adventista del séptimo día. Entonces Dios está haciendo hoy un llamado dentro de nuestra iglesia para ser parte de los obreros de la hora undécima, los últimos obreros que acabarán la obra antes de que se oculte el sol, antes de que se cierre la gracia. A la pregunta de Cristo, ¿por qué están todo el día desocupados?, ellos responden, Mateo capítulo 20, verso 7, dijeron: porque nadie nos contrató. Los obreros de la hora undécima son los desempleados, los que no están contratados por la denominación. En otras palabras, los obreros de la hora undécima son netamente laicos. Y eso también lo reafirma el espíritu de profecía en Hechos de los Apóstoles. En la página 91, libro de Elena de White, dice: cientos, sí, miles que han oído el mensaje de salvación están todavía ociosos en la plaza, cuando podrían estar empleados en algún ramo de servicio activo. Oigan esto, ojalá entiendan que hay una gran obra que debe hacerse fuera del púlpito por miles de consagrados miembros laicos. Maravilloso. Entonces, hoy Dios está haciendo el llamado a los laicos, obviamente que también a los ministros, siempre y cuando quieran aceptar el mensaje de la hora undécima. Pero ¿cuál es ese mensaje y dónde fue pronosticado? Para ello leeremos lo que dice Conflicto de los Siglos. El Conflicto de los Siglos, en la página 477. El capítulo es Jesucristo nuestro abogado. Dice: había de darse a la iglesia otro mensaje de aviso e instrucción. Otro mensaje. Es por ello que en Joya de los Testimonios, en el tomo 3, en la página 53, dice: como nunca antes debemos orar no solo que sean enviados obreros al gran campo de la mies, sino pedir un claro concepto de la verdad, a fin de que cuando lleguen los mensajeros de la verdad podamos aceptar el mensaje y respetar al mensajero. Pero, ¿cuál es el mensaje que debemos aceptar? El mensaje de la hora undécima. Pero específicamente, ¿a qué se refiere? Bueno, la respuesta nos lo da Conflicto de los Siglos en la página 544. Dice: pronto, nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos.
El mensaje de verdad presente hoy, el mensaje original para nuestro tiempo, es el tema del juicio de los vivos. Y no solo el espíritu de profecía lo dice, sino que también el apóstol Pedro, con autoridad, escribió en 1 de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios. Y si primero empieza por nosotros, ¿cuál será el fin del impío y pecador? Así que hoy el mensaje para nuestro tiempo es el juicio de los vivos, el mensaje de la hora undécima. ¿Y quiénes son los obreros? Ya hemos dicho, los laicos. Si quiere más información, Apocalipsis capítulo 7, verso 4, da el número específico de laicos que inicialmente empezarán dando el fuerte pregón. Pero finalmente, Apocalipsis 7:9 muestra una gran multitud que nadie podrá contar. Esto es obra misionera. Mateo 20 sí habla de obra misionera, pero no por cualquier obreros, sino por los obreros de la hora undécima, puro trigo, adventistas del séptimo día, de hueso colorado. La advertencia final del cielo para nosotros es la siguiente: el joven rico perdió el privilegio de ser parte de los obreros de la hora tercera, cuando Cristo le dijo, sígueme, pero él no quiso. La pluma inspirada comenta, palabras de vida del gran maestro en la página 324 dice, si el joven hubiera consagrado su habilidad a la obra de salvar almas, habría llegado a ser un diligente obrero de éxito para Cristo. ¿Pero qué obrero? ¿De qué hora? Obrero de la hora tercera. Perdió su oportunidad. Sin embargo, hoy Cristo nos está diciendo, ¿por qué estáis todo el día desocupados? ¿Por qué no estamos trabajando en su obra? Este llamado es para nosotros. Estamos en el mismo peligro del joven rico. O aceptar el llamado en nuestro tiempo, en esta hora tardía, o rechazarlo y finalmente sufrir las consecuencias. Pero estamos a tiempo. Recibe el llamado, acéptalo. Y esto fue nuestra escuela sabática profundizada. Hermano y hermana, si aún no se ha suscrito en nuestro canal en YouTube, suscríbase y recibirá un video nuevo cada semana. También puede localizarnos en la red social de Facebook bajo el nombre de Enoch Marshalls. Y seremos amigos, estamos para apoyarle, para servirle. Hasta la próxima.